Roma, un nombre sinónimo de poder, grandeza y civilización. Durante siglos el Imperio Romano se erigió como un faro del logro humano. Se extendía desde las brumosas costas de Britania hasta las arenas bañadas por el sol del Medio Oriente. Sus legiones eran incomparables, sus leyes eran veneradas, su cultura era admirada. El Imperio Romano era una fuerza de la naturaleza, moldeando el destino mismo del mundo occidental. En el corazón de este extenso imperio se encontraba Roma, la ciudad eterna, una metrópolis bulliciosa de más de 1 millón de almas. Era una ciudad de mármol y granito, de templos y anfiteatros, de acueductos y caminos pavimentados. Aquí, los emperadores gobernaban con autoridad absoluta, los senadores debatían el destino de las naciones, los gladiadores luchaban por la gloria en el Coliseo. Roma era un testimonio del ingenio y la ambición de la humanidad. Sus ciudadanos disfrutaban de un nivel de prosperidad y sofisticación desconocido en muchas partes del mundo antiguo. Pero incluso los imperios más poderosos no son inmunes al paso del tiempo. Las semillas de la decadencia se sembraron incluso cuando Roma alcanzó el cenit de su poder. Una podredumbre insidiosa comenzó a infectar el imperio desde adentro. La vida diaria en Roma durante su caída era una lucha constante por la supervivencia. Los ciudadanos a menudo recurrían al trueque para obtener alimentos y otros bienes esenciales. Las legiones, una vez invencibles, ahora estaban plagadas de deserciones y conflictos internos. Las invasiones bárbaras y la incapacidad de defender las fronteras contribuyeron a la caída del imperio. La grandeza de Roma se desvaneció, dejando tras de sí un legado de ruinas y recuerdos de un tiempo glorioso. El Senado romano, una vez un bastión de sabiduría y estadismo, se había convertido en un caldo de cultivo para la corrupción y la avaricia. Los senadores, más preocupados por el beneficio personal que por el bienestar del imperio, se peleaban entre sí por el poder y la influencia. La intriga y la traición se volvieron comunes en los sagrados salones del gobierno romano. Las otrora formidables legiones romanas, la columna vertebral del imperio, comenzaron a mostrar signos de debilidad. La disciplina disminuyó, la moral se desplomó. El ejército romano, encargado de defender un vasto imperio contra numerosos enemigos, estaba disperso. Para reforzar sus filas, las legiones comenzaron a reclutar bárbaros, las mismas personas a las que se suponía que debían defender. La economía del imperio, una vez un modelo de eficiencia, se tambaleó y se estancó. La inflación desenfrenada erosionó el poder adquisitivo de la moneda romana. La brecha entre ricos y pobres se amplió hasta convertirse en un abismo. La gente común, agobiada por los impuestos y luchando por llegar a fin de mes, se desilusionó cada vez más con sus gobernantes. El otrora poderoso imperio romano, debilitado desde adentro, se volvió vulnerable a las amenazas del exterior. La vida diaria en el imperio se volvió una lucha constante por la supervivencia. Las familias romanas enfrentaban la escasez de alimentos y la inseguridad. Los ciudadanos se volvieron ingeniosos, utilizando herramientas improvisadas y adaptándose a las duras condiciones para sobrevivir. A pesar de las dificultades, la comunidad romana se mantenía unida, encontrando momentos de alegría y camaradería en medio de la adversidad. La información y las noticias se compartían en los mercados y plazas, manteniendo a la población informada sobre los eventos que afectaban sus vidas. La religión jugaba un papel crucial, ofreciendo consuelo y esperanza a los ciudadanos en tiempos de incertidumbre. Con la amenaza constante de invasiones, los ciudadanos se preparaban para defender sus hogares, construyendo fortificaciones y organizando milicias locales. Muchos optaron por migrar, buscando regiones más seguras y estables donde pudieran reconstruir sus vidas. Las ciudades y la infraestructura romana, una vez grandiosas, comenzaron a decaer.
dejando un legado de ruinas que aún hoy nos cuentan la historia de su caída. Más allá de las fronteras del imperio, se estaba gestando una tormenta. Tribus de bárbaros impulsadas por el hambre, la ambición y las presiones de la migración comenzaron a poner a prueba las defensas romanas. Los godos, los vándalos, los hunos. Estos no eran meros asaltantes, sino fuerzas organizadas, capaces de desplegar grandes ejércitos. Habían presenciado la creciente debilidad del imperio, intuían una oportunidad. El Imperio Romano de Occidente, en particular, se enfrentó a la peor parte de estas incursiones bárbaras. Sus fronteras, una vez impenetrables, defendidas por legiones que ahora eran una sombra de lo que habían sido, eran violadas con creciente regularidad. Los emperadores romanos, a menudo más preocupados por consolidar su propio poder que por defender el imperio, se mostraron incapaces de detener la marea. La escritura estaba en la pared. El Imperio Romano, acosado por la decadencia interna y las amenazas externas, se tambaleaba al borde del colapso. Los bárbaros, una vez mantenidos a raya por el poderío romano, ahora olían la sangre en el agua. Estaban dando vueltas, esperando el momento oportuno para atacar el corazón del imperio. La vida diaria en el imperio era una mezcla de lujo y lucha por la supervivencia. Mientras algunos disfrutaban de banquetes y espectáculos, otros luchaban por conseguir alimentos. Los ciudadanos y soldados romanos se preparaban constantemente para los asedios, construyendo defensas y entrenando para la batalla. A pesar de la inminente amenaza, la vida continuaba en las ciudades romanas, con baños públicos, foros y mercados llenos de actividad. Hoy, los restos de esta gran civilización nos cuentan historias de grandeza y decadencia de una era que cambió el curso de la historia para siempre. Entre los muchos líderes bárbaros que saltaron a la fama durante este periodo tumultuoso, destacó Alarico I, rey de los visigodos. Un estratega astuto y un guerrero despiadado, Alarico dirigió a su pueblo en una campaña de saqueo y conquista que culminaría en uno de los eventos más infames de la historia romana, el saqueo de Roma. En el año 410 después de Cristo, Alarico y su ejército visigodo aparecieron a las puertas de Roma. Los ciudadanos de Roma, acostumbrados a siglos de paz y seguridad, estaban paralizados por el miedo y el pánico. Lo impensable había sucedido. Los bárbaros estaban en su puerta. El emperador Honorio, encerrado en su palacio en Rávena, parecía impotente para detenerlos. Durante la caída del Imperio Romano, la vida diaria se volvió una lucha constante por la supervivencia. Los ciudadanos se vieron obligados a buscar comida y refugio en medio de la devastación. Los mercados, una vez llenos de productos exóticos, ahora apenas ofrecían lo esencial. El trueque se convirtió en la forma principal de comercio. La seguridad era una preocupación constante. Los soldados romanos patrullaban las calles y los ciudadanos formaban grupos de vigilancia comunitaria para protegerse. A pesar de la adversidad, la rica herencia cultural de Roma perduró. Los historiadores y arqueólogos continúan descubriendo artefactos que nos ofrecen una visión de la vida en esos tiempos turbulentos. En los anales de la historia, el ascenso del Imperio Romano se erige como un testimonio de la ambición y la resiliencia humanas. Desde sus humildes comienzos como un pequeño asentamiento a lo largo del río Tíber, Roma expandió rápidamente su influencia a través de una serie de conquistas estratégicas y alianzas. La temprana República Romana se caracterizó por su sistema único de gobierno, donde el poder se equilibraba entre los funcionarios electos y el Senado. Este período vio el establecimiento de un ejército disciplinado y formidable que se convirtió en la columna vertebral de las ambiciones expansionistas de Roma. Los romanos primero pusieron su mirada en la península itálica, sometiendo a las tribus y ciudades-estado vecinas. Los etruscos, los samnitas y las colonias griegas en el sur de Italia cayeron bajo el control romano a través de una combinación de poderío militar y astuta diplomacia.
Con Italia firmemente bajo su mando, la mirada de Roma se dirigió hacia afuera. Las guerras púnicas contra Cartago fueron cruciales, mostrando la destreza naval y la determinación de Roma. La eventual destrucción de Cartago en 146 a.C. marcó el comienzo del dominio romano en el Mediterráneo. La República no se trató solo de conquistas militares, también vio avances significativos en derecho, ingeniería y cultura. La construcción de carreteras, acueductos y arquitectura monumental simbolizaba el poder y el ingenio de Roma. Los códigos legales establecidos durante este tiempo sentaron las bases para los sistemas legales modernos. A medida que Roma crecía, también lo hacían sus desafíos. Las luchas internas, la corrupción política y la vastedad de sus territorios comenzaron a poner a prueba la República. Sin embargo, a pesar de todo, el espíritu de Roma perduró, preparando el escenario para el eventual ascenso del imperio. Esta era de conquistas tempranas y el establecimiento de la República sentó las bases de lo que se convertiría en una de las civilizaciones más influyentes de la historia de la humanidad. Los ecos de los logros de Roma continúan resonando, recordándonos las alturas que la civilización humana puede alcanzar. Conforme la República Romana expandía sus territorios e influencia, las luchas internas y la corrupción política aumentaban, llevando a la República a un punto de quiebre. El sistema de gobierno, una vez equilibrado, ahora estaba plagado de luchas de poder y guerras civiles. En medio de este caos, surgió una de las figuras más importantes de la historia romana, Julio César. Un genio militar y líder carismático, las conquistas de César, especialmente en la Galia, aumentaron su popularidad y poder. Sin embargo, su ambición y reformas amenazaban el orden establecido. El Senado, receloso de su creciente influencia, lo declaró traidor, lo que llevó a una guerra civil. La victoria de César en este conflicto marcó el fin de la estabilidad de la República. En el año 44 a.C., el asesinato de César en los idus de marzo fue un intento desesperado del Senado por restaurar la República. En cambio, sumió a Roma en una mayor confusión. El vacío de poder dejado por la muerte de César vio el ascenso de su sobrino nieto e hijo adoptivo, Octaviano, más tarde conocido como Augusto. Augusto navegó hábilmente por el traicionero panorama político, derrotando a rivales como Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio. En el año 27 a.C., el Senado le otorgó el título de Augusto, marcando la transición oficial de república a imperio. El reinado de Augusto trajo estabilidad y marcó el comienzo de la Pax Romana, un período de relativa paz y prosperidad que duró más de 2 siglos. Bajo Augusto, Roma vio importantes reformas administrativas, proyectos arquitectónicos monumentales y la consolidación de sus territorios. El poder del Senado se redujo significativamente y el emperador se convirtió en la máxima autoridad. Esta nueva era transformó a Roma de una ciudad-estado que controlaba el Mediterráneo a un vasto imperio que se extendía desde Britania hasta el Medio Oriente. La transición de república a imperio estuvo marcada por el derramamiento de sangre, la ambición y el liderazgo visionario. Preparó el escenario para una era que moldearía el curso de la civilización occidental durante milenios. Los legados de Julio César y Augusto permanecen grabados en la historia, simbolizando el final de una era y el comienzo de otra. Al reflexionar sobre este capítulo fundamental, recordamos la fragilidad del poder y el impacto perdurable de los líderes visionarios. El ascenso del Imperio Romano se erige como un testimonio de las complejidades y los triunfos de la historia humana, resonando a través de los siglos. El ascenso de Augusto marcó el inicio de uno de los periodos más extraordinarios en la historia romana, la Pax Romana. Abarcando más de 2 siglos, esta era se caracteriza por una relativa paz, estabilidad y prosperidad a lo largo del vasto imperio romano. El reino de Augusto preparó el escenario para esta época dorada.
creando un marco que perduraría mucho después de su muerte. Bajo el liderazgo de Augusto, se implementaron amplias reformas administrativas para optimizar el gobierno y reducir la corrupción. Estas reformas incluyeron un ejército más profesional y leal, un sistema de impuestos eficiente y el establecimiento de una red de caminos que facilitó el comercio y la comunicación a través del imperio. La estabilidad que trajeron estos cambios permitió que florecieran la cultura, el arte y la arquitectura romana. La Pax Romana no fue simplemente un periodo de paz impuesta por la fuerza militar. También fue una era de intercambio cultural y prosperidad económica. El Imperio Romano se convirtió en un crisol de culturas, donde las ideas y tradiciones de los territorios conquistados se mezclaban con las costumbres romanas. Esta síntesis cultural condujo a avances en varios campos, incluyendo la ingeniería, la medicina y la filosofía. Gap 2S. Las rutas comerciales que se extendían desde Britania hasta el Medio Oriente vieron un flujo sin precedentes de bienes, ideas y personas. El Mediterráneo se convirtió en un lago romano, sus costas llenas de comercio y actividad. Ciudades como Roma, Alejandría y Éfeso se convirtieron en centros cosmopolitas, mostrando la grandeza de la ingeniería romana con sus acueductos, anfiteatros y templos. Sin embargo, la Pax Romana no estuvo exenta de desafíos. La vastedad del imperio requería vigilancia y adaptabilidad constantes. Los emperadores que sucedieron a Augusto tuvieron que mantener el delicado equilibrio de poder, asegurando la lealtad del ejército mientras atendían las necesidades de la población. A pesar de estos desafíos, el periodo se mantuvo relativamente pacífico en comparación con los años tumultuosos que lo precedieron. Al reflexionar sobre la Pax Romana, vemos un testimonio de las posibilidades del logro humano cuando prevalecen la estabilidad y el orden. Fue una época en la que se sembraron las semillas de la civilización occidental, sentando las bases para las generaciones futuras. El legado de la Pax Romana perdura, recordándonos una era en la que el Imperio Romano se alzaba como un faro de paz y prosperidad en un mundo a menudo marcado por el conflicto y el caos. La historia de la Pax Romana es un poderoso recordatorio del impacto perdurable de visionarios como Augusto, cuyo liderazgo y reformas crearon una paz duradera que moldearía el curso de la historia durante milenios. Conforme pasaba el tiempo, el antes inquebrantable Imperio Romano comenzó a mostrar signos de decadencia. La Pax Romana había proporcionado siglos de estabilidad, pero nada dura para siempre. Esta escena profundizará en la intrincada red de factores internos y externos que llevaron a la eventual caída de uno de los imperios más grandes de la historia. Internamente, el Imperio Romano enfrentó numerosos desafíos. La corrupción política y la inestabilidad se volvieron desenfrenadas a medida que líderes hambrientos de poder competían por el control. El sistema administrativo, alguna vez eficiente, comenzó a desmoronarse bajo el peso de su propia burocracia. Los emperadores eran frecuentemente derrocados, lo que llevaba a una falta de continuidad y visión. Además, los problemas económicos plagaron al imperio. Los altos impuestos y la inflación erosionaron la riqueza de la clase media, mientras que la brecha entre ricos y pobres se ampliaba. La dependencia del trabajo esclavo también obstaculizó el avance tecnológico y la innovación económica. Externamente, el imperio enfrentó una presión implacable de las tribus bárbaras. Las otrora formidables legiones romanas encontraron cada vez más difícil defenderse de las invasiones a lo largo de las vastas fronteras. Los godos, vándalos y hunos, entre otros, vieron al imperio debilitado como una oportunidad para atacar. El saqueo de Roma, en el año 410 después de Cristo por los visigodos, envió ondas de choque por todo el imperio, señalando que Roma ya no era invencible.
el Imperio Romano de Occidente. En particular, era vulnerable a estas amenazas externas y luchaba por mantener sus territorios. La decadencia del Imperio Romano no fue un evento repentino, sino un proceso gradual influenciado por una compleja interacción de factores. La decadencia interna debilitó al imperio desde adentro, mientras que las presiones externas explotaron estas vulnerabilidades. Para el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente se había derrumbado, marcando el final de una era. El Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino, continuaría durante otros 1000 años, pero el legado de la decadencia de Roma sirve como un crudo recordatorio de la fragilidad de incluso las civilizaciones más poderosas. Al reflexionar sobre la caída del Imperio Romano, vemos una poderosa lección sobre la importancia de un liderazgo fuerte, la estabilidad económica y la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes. La historia de la decadencia de Roma es un testimonio de la naturaleza compleja y multifacética de la historia, recordándonos que ningún imperio es inmune a las fuerzas del cambio. Al concluir nuestro viaje a través del auge y la caída del Imperio Romano, nos quedamos a reflexionar sobre el impacto perdurable de esta gran civilización y las lecciones atemporales que ofrece para las generaciones futuras. La decadencia del Imperio Romano sigue siendo uno de los eventos más profundos de la historia, un símbolo tanto de las alturas del logro humano como de la inevitabilidad del cambio. Nos recuerda que incluso los imperios más grandes no son eternos y que las semillas de la decadencia a menudo se siembran en tiempos de prosperidad. Mientras el Imperio Romano de Occidente se desmoronaba bajo el peso de sus propias luchas internas y las implacables presiones externas, un nuevo capítulo estaba a punto de desarrollarse en el Oriente. El año era 476 después de Cristo y el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, acababa de ser derrocado por el jefe germánico Odoacro. El Imperio Romano de Occidente, una vez un faro de civilización y poder, había caído. Pero este no fue el fin del legado de Roma. En el Oriente, los restos del Imperio Romano persistieron, transformándose en lo que ahora conocemos como el Imperio Bizantino. La ciudad de Constantinopla, estratégicamente ubicada y fuertemente fortificada, se convirtió en el corazón de este nuevo imperio. Bajo el liderazgo de emperadores como Justiniano I, los bizantinos buscaron reclamar la gloria de Roma, embarcándose en ambiciosas campañas para reconquistar territorios perdidos y codificar las leyes romanas. El Imperio Bizantino, sin embargo, no fue simplemente una continuación de Roma. Evolucionó hasta convertirse en una civilización única y vibrante. Se convirtió en un crisol de influencias griegas, romanas y cristianas, fomentando avances en el arte, la arquitectura y el aprendizaje. La Hagia Sofía, con su majestuosa cúpula, se erige como un testimonio del ingenio y la devoción espiritual de los bizantinos. Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente enfrentó sus propios desafíos: intrigas políticas, conflictos religiosos y amenazas externas de persas, árabes y finalmente los turcos otomanos pusieron a prueba la resistencia de Constantinopla. A pesar de estos desafíos, el Imperio Bizantino perduró durante casi un milenio, un testimonio de su adaptabilidad y fuerza. La caída del Imperio Romano de Occidente marcó el final de una era, pero la supervivencia del Imperio Bizantino señaló el comienzo de otra. Sirvió como un puente entre el mundo antiguo y el medieval, preservando y transmitiendo el conocimiento y la cultura de Roma a las futuras generaciones. Al reflexionar sobre el legado del Imperio Romano, tanto su ascenso como su caída, vemos una historia de logros humanos, resiliencia y transformación. El declive del Imperio Romano de Occidente nos recuerda la fragilidad incluso de las civilizaciones más poderosas, mientras que la resistencia del Imperio Bizantino
demuestra el poder de la adaptación y la renovación. Al final, la historia del Imperio Romano no es solo una historia de conquista y decadencia, sino un testimonio del espíritu perdurable de la civilización humana. De las cenizas del Imperio de Occidente surgió un nuevo amanecer en el Oriente, asegurando que el legado de Roma continuara inspirando e influenciando al mundo durante siglos. Y así, al concluir nuestro viaje a través de la historia del Imperio Romano, nos quedamos con una profunda apreciación por las complejidades y lecciones del pasado. El imperio puede haber caído, pero su impacto permanece, un recordatorio eterno de las alturas del logro humano y la inevitabilidad del cambio. Gracias por acompañarnos en esta exploración de uno de los imperios más grandes de la historia. Que las lecciones de Roma nos guíen mientras navegamos por los desafíos y las oportunidades de nuestro propio tiempo. Mientras nos encontramos en la encrucijada de la historia, el legado del Imperio Romano continúa proyectando una larga sombra sobre nuestro mundo moderno. Desde los grandes bulevares de París, inspirados en la planificación urbana romana, hasta los principios legales que sustentan muchos de nuestros sistemas judiciales, la influencia de Roma es omnipresente. Consideren las maravillas arquitectónicas que adornan nuestras ciudades, los arcos, los acueductos y los anfiteatros, todos ecos del ingenio romano. El concepto de una república donde los ciudadanos tienen voz en el gobierno tiene sus raíces en la República Romana, un testimonio de su espíritu pionero en el pensamiento político. En el ámbito del lenguaje, el latín, la lengua franca de los romanos, sirve como base para las lenguas romances y enriquece el vocabulario de muchas otras. El énfasis romano en la educación y la preservación del conocimiento sentó las bases para el Renacimiento y, más allá, impulsando siglos de progreso intelectual. Las redes de carreteras romanas, que alguna vez fueron las arterias de un imperio, simbolizan la conectividad y la infraestructura que sustentan nuestro mundo globalizado. Su énfasis en la ley y el orden, encapsulado en el Corpus Juris Civilis, continúa influyendo en los sistemas legales de todo el mundo, promoviendo la justicia y la equidad. Sin embargo, el legado de Roma no se encuentra solo en lo tangible y lo estructural. También está en las lecciones de resiliencia y adaptabilidad. La caída del Imperio Romano de Occidente y la resistencia del Imperio Bizantino sirven como poderosos recordatorios de la naturaleza cíclica de la historia y la fuerza perdurable de la civilización humana. Mientras navegamos por las complejidades de nuestra era moderna, la historia del Imperio Romano ofrece perspectivas atemporales. Nos enseña sobre el potencial de la grandeza, los peligros de la complacencia y el poder de la reinvención. El auge y la caída de Roma son más que eventos históricos. Son narrativas que continúan moldeando nuestra conciencia colectiva. En conclusión, el Imperio Romano, con su grandeza y sus luchas, sigue siendo un faro del logro humano. Su legado es un llamado a honrar el pasado, aprender de sus lecciones y luchar por un futuro donde prevalezca el espíritu de innovación, justicia y resiliencia. Gracias por viajar con nosotros a través de los anales de la historia romana. Que el legado de Roma nos inspire a construir un mundo digno de su monumental herencia.